a orar. Amantísimo y buen Dios, en esta hora te rogamos, Señor, que seas tú con todo tu pueblo, Señor, con todos los que estamos aquí presentes, Señor, que podamos escuchar tu mensaje, Señor, y que tu Santo y Divino Espíritu, como siempre, Señor, sea obrando en nuestros corazones, Señor, para poder rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, poder rendirnos ante ti, Señor, reconocer tus bondades y tu gran amor, Señor, y solamente a nosotros como súbditos delante de este Rey justo, santo y merecedor de toda la gloria, Señor. Que esta tu palabra, Señor, sea actuando en nuestros corazones en esta hora, Señor, y siempre. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Amados hermanos, hoy seguimos con esta serie de sermones y aparte en relación a lo que es este tiempo de Semana Santa, que le conocemos hoy como Domingo de Ramos o Domingo de Entrada Triunfal, ¿sí? Algo interesante de esto es que usted ya lo sabe que hay 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en estos 4 evangelios hay cosas que se comentan en uno, hay cosas que se comentan en 2 evangelios y pocas cosas en 3, pero muy pocas cosas contadas son las que se mencionan en los 4 evangelios. La entrada triunfal es una de esas muy pocas cosas que se menciona durante los 4 evangelios. En algún momento de los 4 evangelios se menciona esto. Y este acontecimiento es completamente relevante hoy en nuestros días porque Jerusalén no era como que nada más por ser la ciudad bonita, no era nada más por ser la capital del reino, sino porque era el centro donde se gobernaba, el centro político, religioso, en todo sentido y en toda área, era el centro en el cual el Señor, nuestro Rey y Salvador, gobierna y reina, por así decirlo, en ese concepto del pueblo de Dios bajo el entendimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, amados hermanos, esto es interesante porque cuando empieza a ser todo por así decirlo, no es un desfile improvisado, sino la reclamación del lugar en el cual nuestro Dios, nuestro Rey, gobierna y reina, ¿sí? Entonces, una pregunta que se me hizo bastante interesante, plantea esto un autor. Mientras la multitud gritaba de alegría, el rey lloraba, y ahorita lo vamos a ver. Mientras el pueblo extendía sus mantos, el rey ve una ruina. ¿Por qué sucede esto? Y me gusta este comentario. Porque a menudo recibimos a Jesús bajo nuestros propios términos para que cumpla nuestras prioridades y resuelva nuestras crisis temporales, pero no lo recibimos como el Rey que viene a tratar con nuestras rebeliones eternas, ¿sí? Tristemente, lo dice David Platt en su libro Radical, a veces nosotros, como humanidad, hemos creado a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. No entendemos que Él nos creó a su imagen y semejanza, sino que creemos que nosotros debemos de formar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y normalmente formamos a un Dios que no tiene absolutamente nada que ver con lo que menciona la palabra del Señor. Empezamos a formar, mejor dicho, a un Dios que puede pensarse que nada más Él es amoroso, pero no justo, ¿no? Que Él tiene mucho amor, pero no ira, ¿no? Y nuestros pecados los minimizamos y decimos, Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque al parecer queremos eliminar el concepto de la justicia de Dios o de la ira de Dios cuando la Biblia es clara en relación a esto. A veces queremos recibir al Rey o recibir más que al Rey los privilegios de que Jesús sea Rey, pero no reconocerlo como Rey, ¿no? Y son 2 cosas muy diferentes, ¿no? A veces hay personas que buscan a Jesús. ¿Por qué? Porque Semana Santa. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad económica, porque tenemos una necesidad de salud. Y si bien entendemos que Jesús es aquel que puede tener misericordia de nosotros, a veces nos equivocamos pensando que solamente queremos los privilegios, las cosas que Él nos puede dar, pero no reconocerle a Él como Rey y como Señor. El pueblo judío estaba en medio de una situación parecida. El pueblo judío no querían rendirse ellos su vida ante un rey, ante un Mesías, ante un Salvador. Ellos querían a un rey político que viniera a quitarles el yugo de los romanos, que viniera a hacerlos nuevamente como una gran nación, ¿sí?
independientes de todos y que ellos pudieran gobernar a otras naciones. Eso es lo que quería el pueblo. A veces la pregunta tendríamos que hacerla para nosotros: ¿qué queremos de Jesús? ¿Queremos reconocerlo como el Rey? ¿O queremos que nada más lo seguimos porque queremos que Él nos dé algo a nosotros? Jesús le dijo, ¿no? Y le dijo a su pueblo: ustedes nada más me siguen, ¿sabe por qué? Por la comida, les dijo. Bendito Dios que no es así, ¿verdad? Si no, todos estuviéramos en la escuela de formación cristiana que dieron lonches, tuviéramos el miércoles que dan pan y café, y estuviéramos el lunes que también las hermanas dan pan y café, ¿sí? Entonces, a pesar de que vienen, yo creo que no vienen por eso literalmente. Pero lo que sí encontramos en la palabra del Señor es esto, hermano, y quisiera hacer una pregunta. ¿Estamos celebrando al Rey que hemos construido a nuestra imaginación o nuestra imagen y semejanza, o estamos rindiendo al Rey, nuestra vida al Rey que visita nuestra vida para transformarla de raíz? En otras palabras, ¿queremos algo de Jesús o queremos que Él nos transforme? En este pasaje quisiera que lo pudiéramos ver con este título de 3 marcas distintivas de la visitación del Rey a su pueblo. Vamos a ver en este pasaje 3 marcas distintivas de la visitación del Rey a su pueblo. La primera es la adoración que el cielo exige, ¿no? Que lo encontramos del verso 37 al 40. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero lo vamos a ir narrando y vamos a ir mencionando ciertas porciones, ¿no? Entonces, hay que entender algo, hermanos. Jesús viene inmediatamente de la resurrección de Lázaro, que es lo que vimos el domingo pasado, después de ver que un muerto resucitó después de varios días. Jesús viene a Jerusalén, ¿no? Ya lo tenía destinado desde antes, ya se lo había dicho a los discípulos, antes de llegar a Betania le había dicho: vamos a ir a Jerusalén. Pasa la resurrección de Lázaro y sigue en el mismo camino hacia Jerusalén, donde los discípulos sabían, y Cristo mismo les había dicho: voy a morir, ¿no? Me van a matar, ¿no? Los discípulos sabían a dónde se dirigían, sabían que se dirigían prácticamente a despedirse de su maestro, pero en medio de la emoción de haber visto a Lázaro resucitado, nos narra las escrituras que los discípulos comenzaron a regocijarse y a alabar a Dios a gran voz, y prácticamente citaron lo que dice el Salmo 118, que dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que empezó a exaltar los discípulos? Empezaron a exaltar todas las personas: bendito el que viene en el nombre del Señor. De hecho, la palabra del Señor aquí nos dice: todas las maravillas que habían visto es de lo que hablaban los discípulos. Entre esas maravillas hablaban de la resurrección de Lázaro, hablaban de la alimentación de los 5,000, hablaban de tantos milagros que Cristo había hecho para con su pueblo. Y recordemos, como lo hemos dicho, los milagros eran una forma de garantizar, una forma de credencial en el sentido del Antiguo Testamento para los profetas, que lo que ellos hablaban era palabra de Dios. Entonces, cuando los discípulos empiezan a decir todas las maravillas que Cristo había hecho, la resurrección de Lázaro, la gente no quedó de otra más que decir: ese es el Mesías que esperábamos. Según ellos, en su mente, el Mesías político, ¿no? Que ahorita lo vamos a ir viendo, porque a la siguiente, menos de una semana, estaban gritando que lo crucificaran. Pero los discípulos en ese momento estaban todas las maravillas que habían visto, ¿no? Entonces los discípulos tenían llenos los ojos de las maravillas y de los milagros del Señor. Pero en ese mismo momento vienen los judíos, los fariseos, y ellos se presentan ante Jesús y le dicen primero: maestro. Algo importantísimo es que había personajes que le dicen rabí, otros raboni, que es maestro de maestros, a Jesús profeta o Mesías, ¿sí? Estos judíos solamente vinieron y dijeron maestro. ¿Para qué? Porque ellos no reconocían que Jesús era rey. Al contrario, ellos lo que más querían minimizar de lo que cantaba el pueblo era: Jesús no es rey, Jesús es un maestro. Por ello le dicen ellos maestro, no rey. Los fariseos temen el desorden, temen a Roma, pero sobre todo temen perder su propio control sobre el pueblo.
Recordemos, el pueblo en ese momento estaba conquistado por Roma. Más adelante lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta semana, que los mismos judíos no podían practicar una sentencia de muerte por la cuestión de que estaban gobernados por Roma y solamente Roma podía autorizarlo. Por eso los mismos judíos no podían crucificar a Jesús por su propia voluntad, sino que lo tuvieron que llevar ante los romanos. Otros aspectos más, pero a lo que voy es que los judíos, los fariseos, temían a Roma, ¿no? Ellos no querían desligarse completamente de Roma, sino que lo que ellos querían es llevarse aparentemente bien con los romanos, ¿sí? Entonces, por ello ellos temían a Roma. Ellos no querían una revuelta en ese momento. Ellos no querían que viniera un Salvador, un Mesías, ni político, ni siquiera político, mucho menos religioso. Ellos no querían ni soltar el poder, ni querían que Roma dejara de conquistar. Simple y sencillamente querían seguir viviendo como estaban, ¿no? Y estos le dicen que callara a sus discípulos, ¿no? Pero Jesús, la respuesta de Jesús es: os digo que si estos callarían, las piedras clamarían. Si la humanidad hecha la imagen de Dios, hermano, niega a reconocer su gloria, la creación inanimada, o sea, las mismas piedras, rompen en silencio para testificar de la presencia de su dueño, de su rey y de su señor. En otras palabras, el cielo exige que el rey sea reconocido. Por eso Cristo mismo no podía callar a sus discípulos. No deseaba callar a sus discípulos. Alguien tiene que proclamar que Cristo es rey. Y decía, y si no lo hacen los discípulos, la misma tierra, toda la existencia va a clamar y va a decir: Jesucristo es rey. Esto, hermano, nos lleva a pensar en que Dios no mandó a un embajador. Dios mandó a su propio Hijo, el rey prometido desde el Antiguo Testamento, que iba a venir a darle el golpe de muerte a la serpiente. La gloria de Cristo es suprema y no depende de nuestro reconocimiento que pueda ser real. Cristo, simple y sencillamente, Él es rey. En la entrada triunfal, la ciudad, Cristo no vino a exigirle a la ciudad que fuera alabado, que sea exaltado. Al contrario, vemos que el rey, que merece la adoración de las mismas rocas, del mismo universo, de toda la creación, al momento de esta entrada, prefiere llevar los corazones de piedra a la cruz del Calvario para convertirlos en corazones de carne. ¿A qué voy con ello, hermanos? Lo que Cristo estaba haciendo en ese momento es dejar que el pueblo pudiera clamar, pero en ese momento de reclamación del reino, en ese momento en el cual el pueblo clamó de las bondades del Señor, algo que nos lleva a reflexionar es algo: ¿que acaso nosotros no estamos a veces como los fariseos? ¿A qué me refiero? A veces somos como los fariseos tratando de silenciar el señorío de Cristo. Cristo es Señor, pero no de esta parte de mi vida, no de mi trabajo, no de mi dinero, no de mi familia, no de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor proclamamos en muchas áreas de nuestra vida: Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador. Pero cuando estamos en nuestra casa y nuestro comportamiento con nuestro cónyuge refleja que en nuestra vida Cristo es el Señor, Cristo es el Rey. En nuestra crianza con los hijos refleja que Cristo es el Rey. En todas las áreas de nuestra vida refleja que Cristo es el Rey. Déjeme decirlo de otra manera: si nosotros realmente proclamamos que Cristo es el Rey, el Rey absoluto de toda nuestra vida, eso lo dijéramos, hermano, y lo demostraríamos en nuestras relaciones familiares, ya sea como hijo, ya sea como padre, ya sea como cónyuge, o en cualquier área de nuestra vida debiera de reflejar que Cristo es nuestro Rey. Al parecer, no es que me contaron de usted, pero al parecer todos y cada uno fallamos. Y en lugares donde Cristo debiera demostrarse como el Rey absoluto de nuestra vida, lo callamos, porque no me dejará mentir, hay cosas de nosotros que no reflejan que Cristo es nuestro Rey, que no somos súbditos del reino.
El llamado, amados hermanos, por medio de este punto esencial en las Escrituras, es preguntarnos, ¿nuestra alabanza hoy es un eco de la gloria del Salvador? ¿O intentamos silenciar, ocultar de Dios su autoridad? ¿Se acuerda que cuando Dios ve al hombre después de su caída, Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Porque dice que oyó la voz de él en el huerto y ¿se qué? Y se escondió. Amados hermanos, volvemos a preguntar, ¿estamos escondidos de que Dios sea el rey de nuestra vida? ¿O qué cosas de nuestra vida estamos escondiendo donde decimos, Señor, puedes ser rey de tales cosas, pero de esto no? Le voy a dar un ejemplo. Cuando Cristo no es el rey de nuestra economía, un ejemplo más práctico, aparte de las ofrendas y los diezmos, es cuando, por ejemplo, bendito Ciudad Madero, que de repente hay muchos tránsitos y correctamente están haciendo las multas por diestra y siniestra, a veces creo que no tan correctamente, pero eso es otro tema. Pero de repente cuando usted y yo nos encontramos en la encrucijada de o darle una mordida, no literal, al tránsito, o hacer lo que Dios nos llamó a hacer correctamente y ser íntegro en nuestras finanzas, ¿quién es nuestro rey? ¿El dinero o Cristo? Cuando nos sentimos llenos de ira, de coraje, de resentimientos con quien sea, yo le pregunto, injustificadamente nosotros respondemos agresivamente demostrando que nosotros somos nuestro propio rey, ¿o Cristo es nuestro rey? Amados hermanos, no silenciemos la proclamación correcta de que Cristo es el rey, pero también demostremos verdaderamente que Cristo es nuestro rey en todo, hermanos. No solamente al venir a la iglesia, al cantar, al exaltar, a venir con palmas y decir Cristo es el rey. Y saliendo de aquí, portarnos como si Cristo no fuera nada para con nosotros. Lo segundo, hermano, la segunda marca distintiva de la visitación del rey es que son las lágrimas de la soberanía. Voy a leer lo que dice el verso 41 y 42. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella. ¿Se acuerda que venían en una proclamación, que venía Jesús montado en un pollino, representando que Él era el rey, la gente clamando, Hosana, el hijo de David, y mencionando toda una cuestión de proclamación, y al verla Jesús dice que estaba tan alegre, tan contento que así lo recibieron? ¿No? Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, después de ver todo este proclamación de que Cristo es rey, Él lloró sobre ella. Dice el verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieres, al menos en este tu día, lo que es para tu luz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús llega ante las puertas de la ciudad y llora sobre ella. Incluso la palabra llorar aquí que se menciona no describe un sollozo silencio, sino un llanto fuerte, un lamento profundo. Cristo está llorando por esta ciudad, pero el rey no está emocionado por ese desfile, sino está quebrantado por la condición del pueblo. Repito, el verso 42 dice, oh, si también tú conocieres, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lo voy a leer en otra versión que me gusta bastante más, porque nos ayuda a entender algunas palabras más fácilmente. En la Nueva Traducción Viviente, en este mismo verso 42 dice, ¿cómo quisiera que hoy tú entre los pueblos entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos? Es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. Amados hermanos, Jerusalén, ¿sabe qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Qué irónico que la ciudad de paz no reconocía al rey de la paz, al rey que venía a proclamar la paz.
Qué irónico lo que el judío hace constantemente de saludarse con la palabra shalom, en hebreo paz. Simple y sencillamente era una ironía para ellos que vivían en constante conflicto, no solamente entre ellos, sino con Dios. El rey llora, hermanos, porque su pueblo está completamente ciego. No conoce la paz y no conoce al rey de la paz. Él ve que ellos preferían sus propios caminos antes que el camino de la gracia que viene a ofrecer Cristo. Jesús llora sobre esa ciudad porque en pocos días, ¿cómo van a gritar la ciudad? La misma ciudad que gritó Sana gritará. Crucifíquenle. Y esta paz, este pueblo, hermanos, simple y sencillamente estaba cegado ante el rey que no vino a destruirlos, que no vino a destruir a los rebeldes, sino que vino a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gustó un comentario, dice: Cristo llora por la paz que nosotros despreciamos y luego va a la cruz para comprar esa paz con su propia muerte. Él sufrió la angustia en nuestra ceguera para que nuestros ojos fueran abiertos por su gracia. Entonces, ¿qué tanto nos dolemos, amados hermanos, de la ceguera espiritual de nuestra vida, de nuestra familia? El Señor se conmovió y lloró grandemente porque el pueblo no reconocía la paz. Pregunta: ¿nosotros reconocemos que en Cristo se encuentra la verdadera paz? ¿O nosotros lloramos por la situación de nuestra familia, que nuestra familia en muchas ocasiones están cegados al reconocer al Cristo como el Dios de la paz? A veces nuestras prioridades están enfocadas en la paz temporal. Todos queremos salud, dinero. Así lo pensó, ¿verdad? Casi lo dijo, ¿no? Salud, dinero y amor, dicen. Nada más eso queremos, ¿sí? Y muchas veces nos concentramos en ello nada más y no en la paz con Dios. Amados hermanos, el problema más grave de toda la humanidad no es la falta de salud, ni de dinero, ni de amor. El problema más grande de toda la humanidad es nuestro conflicto que tenemos con Dios, porque dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no? Todo aquel que no cree en Cristo como Señor y como Salvador, Dios lo describe en las Escrituras como enemigo de Dios, y dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, dice su palabra. No hay algo bueno, no hay ni siquiera uno que busca a Dios. Entonces, hermano, nuestro mayor problema no es la falta ni de dinero, ni de amor, ni de salud. Nuestro mayor problema es el conflicto que acarreamos por nuestros pecados, que acarreamos con Dios. El problema que tenemos ante Él por ello. Es por eso que Cristo viene, amados hermanos, a traernos la paz. Pero lo importante aquí es: ¿vamos a reconocer al Dios de la paz hoy? Aquel que vino a traer la paz para con nosotros. Pregunta: ¿te produce dolor ver cuánto tiempo ha pasado que nosotros busquemos la satisfacción, busquemos la paz en cualquier otro lugar menos en Dios? Déjeme decirle algo. Cuando nosotros buscamos nuestra paz en otra cosa, no es otra cosa más que hacer algo parecido a esto. Es buscar, confiar, descansar en el dinero, en esos ídolos que fabrican nuestro corazón. Y cuando todos esos ídolos se derrumban, porque tarde o temprano, en un momento o en otro, se derrumban nuestros ídolos, nosotros nos sentimos a la deriva y nos sentimos, dicen por ahí, como gallinas sin cabeza, nos sentimos agobiados cuando se derrumban nuestros ídolos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros confiamos en el dinero plena y completamente, y no lo decimos, pero lo pensamos, el dinero es nuestra paz, nuestra confianza, nuestra estabilidad. Cuando se acaba el dinero, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Estamos agobiados, angustiados, con gran necesidad. Cuando se acaba, cuando decimos, lo que necesito nada más en esta vida es salud, pero cuando se nos acaba la salud,
Empezamos a estar agobiados, angustiados, porque la salud era toda nuestra paz. Si tengo salud, tengo paz. Si tengo dinero, tengo paz. Si tengo estabilidad en mi trabajo, tengo paz. Hermanos, pero todas estas circunstancias de la vida son cambiantes. Constantemente cambian las circunstancias de la vida. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Lo que no cambia es nuestro Dios. Dios es inmutable, Dios es plena y completamente fiel. Si usted quiere descansar en algo que le dé una correcta estabilidad, descanse en Dios. ¿El dinero nos podrá faltar? Dios no. ¿La familia nos podrá faltar? Dios no. Aunque padre y madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá, dice su palabra. ¿El trabajo algún día nos podrá faltar? Dios no. ¿Sabe que hermosamente dice el Salmo 23? ¿Cómo comienza el Salmo 23, amados hermanos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando nosotros vamos al hebreo, hermosamente dice que las palabras en hebreo no se acomodan de la misma forma, y no hace hincapié el Salmo 23 en que cuando Dios es mi pastor, nada me falta. Tengo dinero, tengo amor, tengo todo. No hace hincapié en eso. Lo que hace hincapié al ver en el hebreo estas palabras es: Jehová mi pastor, no me faltará, no las cosas, sino Él, el pastor, no me faltará. Lo que dice el Salmo 23 no dice: si tú eres mi oveja, nada te va a faltar. Lo que dice el Salmo 23 correctamente es: cuando tú eres mi oveja, yo jamás te voy a faltar. Y cuando descansamos en eso, hermanos, entendemos que Dios es nuestra paz, y en Él solamente podemos encontrar una paz que sí es estable y eterna. Solamente en Dios, no en ninguna otra cosa. Ahora, la tercera distinción, la tercera marca distintiva del rey que viene a visitar a su pueblo, lo encontramos en estos últimos versículos, versos 43 y 44, y lo voy a leer porque se me hace muy importante. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodeen con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a todos tus hijos dentro de ti. Recordemos que todo eso se le está diciendo a la ciudad. Y dice: y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. Ay, amados hermanos, en el año 70 vino una destrucción sobre todo Jerusalén. Al parecer comprendemos que Cristo se refería, cuando dice no quedará piedra sobre piedra, se refería a esa destrucción que sucedió en el año 70. Pero ¿sabe cuál fue el juicio que Dios trajo para la ciudad? ¿O por qué fue? Dice que el juicio es: no dejará piedra sobre piedra, pero la pregunta aquí es: ¿cuál fue el crimen de la ciudad? ¿Cuál fue el crimen de la ciudad, hermanos? En las últimas palabras lo dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: porque no reconociste cuando Dios te visitó. Esta era la sentencia, esta era el crimen de la ciudad: no reconocer que Dios les visitó. La ciudad Jerusalén, la ciudad de la paz, no reconoció al Dios de la paz que los visitó. De hecho, interesante, la palabra aquí que se menciona como tiempo, hay dos palabras o hay varias palabras para describir el tiempo en griego. Las dos más usadas, lo que más recurrente, es el cronos y el kairos. El cronos hace una mención al tiempo cronológico, como usted y yo lo llevamos, de ahí aparece la palabra cronológico. Del cronos es la línea del tiempo, los sucesos como van aconteciendo. El kairos, la expresión kairos en ese sentido de la palabra en griego, no hace referencia a un periodo cronológico, sino a un momento oportuno, una ventana de la gracia divina del Señor, momentos, tiempos precisos, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuando se utiliza esta mención, le está diciendo, el rey aquí está diciendo que caminaba entre ellos
Él ofreció la salvación entre ellos, pero Jerusalén estaba demasiado ocupada en sus rituales, en su política, en su propia justicia, y ellos se encontraban ciegos ante la vista del Dios que venía a traer la paz. Cuando el rey visita y es rechazado, lo que queda es el vacío y la vida lamentable ante el juicio de Dios. En otras palabras, si Dios, hermanos, viene y visita nuestra vida, una tragedia horrible sería rechazarlo. Y no solamente una tragedia, sino la sentencia que caería para nuestra vida sería ser derrumbados por completo. Les recuerdo, el crimen de la ciudad fue no reconocer el tiempo de su visitación. Pero ¿sabe cuál fue la sentencia? Que la ciudad fuera destruida. Entonces, el juicio sobre Jerusalén nos recuerda la santidad de Dios, que Dios no puede ignorar el pecado, pero el Evangelio nos muestra que Jesús voluntariamente se entregó para ser llevado a la cruz para nosotros, para que nosotros tuviéramos paz en medio de la adversidad. Él permitió el juicio que merecía la ciudad rebelde para que cayera sobre su propio cuerpo. Amados hermanos, no desperdiciemos nuestra vida, no desperdiciemos nuestro tiempo, reconozcamos este momento en el cual Dios nos visita día tras día para traer a nosotros su palabra, su evangelio, y que hoy por fin sea el día que le reconozcamos como rey. No como el rey que nos puede dar algo, sino como el rey que es el verdadero en nuestra vida, y vivamos conforme a esa verdad. Dios es nuestro rey, vivamos realmente como ello. En esto, hermano, en esta predicación hemos visto tres cosas, ¿no? La adoración que exige el cielo, o sea, que todos tenían todo en ese momento preciso. Había alguien que tenía que adorar, y eso fueron sus discípulos y todas las personas. Algunas con un corazón correcto, algunas, muchas, con un corazón completamente alejado del Señor. Lo segundo que veíamos son las lágrimas de la soberanía de Dios en medio de esto, que nuestro rey, en lugar de alegrarse por todo lo que estaba haciendo el pueblo, sabía el corazón y conocía el corazón de ese pueblo que estaba completamente alejado de la paz. Y el tercero, el peligro de perder el momento. Amados hermanos, este es un momento de advertencia que nosotros podamos reconocer. Cristo vino a visitarnos, Cristo vino con nosotros, no solamente cuando Cristo se encarnó, sino que constantemente Cristo ha venido a presentar su palabra, su evangelio a todos y a cada uno de nosotros. La pregunta va a ser crucial para nosotros: ¿vamos a recibir a Cristo como el Rey de nuestra vida? O simple y sencillamente como alguien que es nuestro facilitador, alguien que nos puede dar cosas, alguien al cual nos vamos a rendir para ser transformados, o alguien al cual le vamos a pedir para ser suplidos nada más. Que en este día, hermanos, podamos decirle al Señor verdaderamente: Hosana, el Hijo de David, Hosana, el Rey y el Salvador Jesucristo, que seas tú, Señor, solamente en nuestra vida. Amados hermanos, yo les invito a que no desperdiciemos nuestro tiempo, no desperdiciemos el kairos de Dios, y que aprovechemos esta oportunidad de venir ante Él en arrepentimiento y fe, en reconocer nuestras faltas, en reconocer nuestras maldades, en reconocer que en muchas áreas de nuestra vida no hemos dejado que Él sea el Rey, pero Él es el Rey. Lo dejemos o no, Él es el Rey. Entonces, o doblaremos nuestras rodillas ante el Rey, o en aquel día vamos a ser destruidos como la ciudad. Yo les invito a que nos pongamos de pie y reconozcamos a nuestro Rey y suficiente Salvador. Amado Dios y Señor, en esta hora rogamos para que nuestro corazón verdaderamente pueda reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores,
que con un corazón sincero, Señor, transformado, renovado por ti, porque solamente así se puede, podamos confesar que Cristo es el Señor, no solamente de labios, sino con nuestra propia vida, no solamente dentro de esta iglesia, sino en todo lugar y en todo momento, reconocer y saber que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Hacedor, por el cual tenemos perdón y misericordia, gracia para el oportuno socorro. Que en esta hora, Señor, verdaderamente podamos doblar nuestras rodillas, podamos doblar nuestro corazón y rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante aquel Señor que merece toda la gloria y toda la honra, ante ese Señor que dice tu palabra que toda lengua le confesará que Jesucristo es el Señor. Que nuestra vida lo haga, Señor, desde ahora y para siempre. Que nuestro corazón en todas las áreas, en toda nuestra vida, como padres, como cónyuges, como trabajadores, Señor, seas tú nuestro único y suficiente Salvador. Permite, oh bendito Rey, que en esta hora nos deshagamos, Señor, de todos los ídolos de nuestro corazón y nos rindamos solamente ante ti, sacando el dinero, sacando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo, Señor, de nuestro reinado, y que solamente seas tú reinando en nuestros corazones, no solamente, Señor, sobre nosotros, sino principalmente sobre todo aquel que no te ha reconocido como Rey y Señor. Que en esta hora, Señor, podamos ver, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades, Señor, y podamos ver que ellos, Señor, no nos van a conducir a ningún lugar más que a la condenación y al sufrimiento eterno, y lo único que nos podrá librar de ellos, Señor, y nos dará la vida en abundancia que solamente Cristo nos puede dar, será rendiéndonos a Cristo como Señor y como Salvador. Que en esta hora, Señor, sea proclamado por tu pueblo que tú eres Rey. En Cristo Jesús. Amén.